Como cada domingo queremos hablar en Barra Libre con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado, para analizar lo que ha pasado en los últimos días y también lo que nos viene por delante, que son unas cuantas cosas. Juan Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, bienvenido un domingo más al plato de Barra Libre. Siempre queremos hablar contigo de estos temas y más ahora, porque la verdad que vemos cómo cada vez está es más importante la preocupación entre los ciudadanos, viendo un poco todo lo que tenemos encima. Vamos a hablar primero de impuestos, si te parece, luego hablamos de la cesta de la compra, pero primero ese famoso impuesto a las energéticas que hemos visto esta semana, como primero se ha tramitado en el Congreso de los Diputados, para que después desde la Comisión Europea hayan lanzado una propuesta a nivel europeo que le daba un poco la vuelta, y ahora estamos en ese punto en el que no sabemos exactamente qué va a pasar, si van a seguir con él, no. La verdad que es una situación un poquito llamativa. Difícil de entender. Yo creo que ahí el gobierno, lo que está claro es que en su momento se pasó de frenada o se pasó de listo, por decirlo de alguna manera, intentando sacar de una manera unilateral, sin contar con los afectados y sin contar con la Unión Europea, con el resto de socios comunitarios, un impuesto tan polémico de este tipo. Sí que hay que decir que, bueno, pues en su día el gobierno tuvo el acierto de poner el foco en los beneficios que están obteniendo muchas empresas energéticas debido a ese aumento artificial de precios que está provocando la guerra en Ucrania. Lo que hizo mal el gobierno fue intentar tirar por la calle de en medio sin contar con nadie y sacar adelante su propia tasa. Lo que hemos vivido esta semana es ese revolcón por parte de Bruselas que nos obliga a sacar el impuesto de una forma siguiendo unas directrices que van a ser comunes a todos los países comunitarios. ¿Es necesario la tramitación? Bueno, pues en parte yo creo que no. Ahora bien, esa tramitación parlamentaria lo que le va a permitir al gobierno es mantener vivo ese discurso, ese debate sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y en este caso, para ojos del gobierno, los malos claramente son los empresarios, ¿no? Claro, pero esto es importante porque si hablamos un poquito de trazo grueso, parece que el gobierno ha querido hacer una cosa, que luego la Comisión Europea ha querido hacer más o menos lo mismo, pero en verdad también hay matices y diferencias, porque el impuesto del gobierno no es el mismo que el que quiere introducir Bruselas. Hay uno, el que va más, digamos, a un impuesto al propio negocio de las energéticas, mientras que el otro va al beneficio extraordinario que tienen, que es a lo que va la Comisión Europea. Lo que quería poner en marcha el gobierno era un impuesto puro y duro, es decir, que no es finalista. El dinero que quería recaudar grabando las ventas de las empresas, pues el gobierno, el Estado, podía dedicarlo a lo que quisiera, ¿no? Para eso son los impuestos. Lo que va a poner en marcha, en cambio, la Comisión Europea es una especie de tasa, lo llaman una contribución, que es finalista y que va a gravar los beneficios extraordinarios que logran las empresas energéticas. El dinero que se obtenga a través de esa contribución tiene que ser destinado únicamente a reducir el coste de la energía para las familias y para las empresas. Lo que es seguro es que el debate energético genera mucha preocupación en todos los hogares, porque estamos viendo cómo poco a poco ya van cambiando las temperaturas, en algunos puntos de España casi se está ya encendiendo la calefacción, pero lo cierto es que todavía en este debate, que también genera mucha preocupación a nivel europeo, hay todavía muchas dudas y tiranteces en cuanto a algunas cosas. Estoy, por ejemplo, pensando en el famoso MidCat, el proyecto de gasoducto entre España y Francia, que España quiere reactivar, pero que Francia frena. Hay una serie de elementos ahí en las que no está muy claro por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses. Bueno, ese proyecto está totalmente parado, básicamente por dos razones. La primera es por la oposición francesa radical, que se niega a que ese tubo cruce los Pirineos y pase por territorio francés para llegar hasta Alemania, y por otro lado, pues la falta de empuje, de ímpetu por parte del gobierno alemán, que es el que realmente podría empujar para que la Comisión Europea pues metiera un poco de presión y lograr sacar adelante ese proyecto. Lo que evidencia ese parón pues es, por un lado, la falta de peso internacional de España, que no ha sabido imponerse y lograr que la Comisión Europea financie este proyecto, y por otro lado, pues también viene a sacar a lucir de nuevo el error geoestratégico que cometió el gobierno español de cara a Argelia, en el sentido de que lo que está aprovechando también ahora Francia es esa debilidad, esas lagunas de España en el Magreb, para intentar sacar tajada también del gas argelino. No en vano, al igual que hizo Draghi en su día, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió hace muy poco y selló un pacto de amistad intentó reforzar la amistad con el gobierno, o las relaciones con el gobierno argelino, en un intento también de sacar tajada de esa crisis energética, ¿no?, que provocó el giro pro-marroquí de Pedro Sánchez.
La de Argelia, Juan, es una de las enemistades que el gobierno de Pedro Sánchez se ha forjado en estos últimos meses. No es la única, porque tenemos que hablar de la banca. Al igual que hemos estado hablando ahora de ese impuesto que se ha empezado ya a tramitar para las energéticas, también hay otro impuesto que se ha empezado a tramitar esta semana en el Congreso de los Diputados también a la banca, en lo que hemos visto, evidentemente, como algunos sectores han puesto el grito en el cielo. Pero frente a eso, luego hemos visto, curiosamente, y a muy poquitos metros de nuestra redacción aquí en el Banco BBVA, un gran acto esta misma semana, días después, en el que hemos visto pues, a Pedro Sánchez, no sé si puedo decir reconciliarse con el sector o estos son palabras mayores. Bueno, la verdad que llama mucho la atención, quién lo iba a decir, ¿no? Que el mismo presidente que hace pocas semanas llamaba a los empresarios, a los banqueros, los señores del puro, ¿no? Es como les llama él, y que presumía de no ser, literalmente lo dijo, como Ana Botín, como la presidenta de Santander. Llama mucho la atención que aceptara la invitación de BBVA para pronunciar un discurso en la sede del banco. Está claro que en política, bueno, pues políticos como Pedro Sánchez son capaces de ponerse una careta y al día siguiente la contraria. Yo creo que en parte da la sensación, y eso nos cuentan en el sector financiero, de que él intenta de alguna manera transmitir una señal de que puede haber una tregua con la banca, y es cierto que parece que está reculando, ¿no? Parte de la explicación de lo que está ocurriendo tiene que ver con el revolcón que se ha llevado el gobierno español con el impuesto energético y con la presión que está ejerciendo el Banco Central Europeo para que, bueno, al final el gobierno, cuando saque adelante ese impuesto, pues bueno, no se pase tres pueblos y acabe afectando a la confianza de los inversores en la banca. Ahora bien, lo que está claro es, por mucho que el presidente se haya acercado al BBVA, su impuesto va a seguir adelante, lo va a seguir tramitando, quizá sale de una forma más suave de la que pretende y, por supuesto, pues va a seguir promulgando, impulsando ese discurso que apunta a los señores del puro, ¿no? Con el que intenta, pues bueno, barrer de alguna manera votos de la izquierda parlamentaria, ¿no? De los que antes iban a Podemos, ahora quiere captarlos para sí mismo el PSOE. Pedro Sánchez, decías, capaz de ponerse una careta y de quitársela. También veíamos ahí en las imágenes como los banqueros, en este caso también de vez en cuando, capaces de quitarse la corbata, que llamaba la atención en las imágenes que veíamos contigo de cómo ahí había que buscar en la imagen alguna corbata. Juan, quiero preguntarte por un último tema que sin duda también preocupa a todo el mundo, preocupa o genera mucho debate, que es el de la famosa cesta de la compra, esa propuesta de Yolanda Díaz, en el que hemos visto pues varios capítulos a lo largo de los últimos días, y está claro que seguiremos teniendo a lo largo de los próximos. Yo creo que es uno de los grandes debates que se ha generado, yo creo, un poco en todos los hogares y en todas las barras de bar, ¿no? De ver un poquito por dónde pueden ir los tiros de esto. Pero más allá del debate de la cesta de la compra, hay una realidad, que es que la inflación sigue subiendo, siguen subiendo los precios. Hemos visto los datos de Eurostat esta semana con una inflación récord en Europa en el mes de agosto, con España pues, en el vagón de cabeza. Seguimos teniendo un problema muy gordo que vemos de momento se sigue sin resolver. Sí, muy grave, y no se va a atajar con la propuesta de la ministra Yolanda Díaz, que por cierto también está reculando, al igual que ha hecho el gobierno con el impuesto de la energía, o puede hacer con el de la banca, básicamente porque bueno, un pacto de precios está prohibidísimo por parte de las autoridades de competencia. Lo que hemos visto esta semana es que la inflación no solo no remite, sino que sigue subiendo. El INE ha revisado al alza el dato de IPC de agosto, que ahora está en el 10,5, y hay datos tan preocupantes como el hecho, lo hemos contado aquí en Voz Populi, que uno de cada 3 productos de la cesta de la compra ya recoge subidas por encima del 15%. Lo que vamos a ver son precios de la energía parecidos, quizá pueden suavizarse un poquito gracias al tope del gas, pero van a seguir elevados, y lo que va a seguir creciendo es el precio de la alimentación y de los productos básicos de la cesta de la compra. Lo más probable es que ese aumento de precios provoque una contracción del consumo a lo largo del tercer trimestre, y esa contracción puede ser la que lleve a España, a la economía española, a rozar la recesión o incluso alcanzar la peligrosa recesión a finales de año o como mucho a principios del año que viene. Decíamos mucho, Juan, cuando hacíamos estos programas antes del verano, que verano iba a ser como una especie, en fin, de lugar un poquito diferente y resquicio en el que moverse antes de un otoño-invierno complicado. ¿Seguimos en esa previsión? Esas son las previsiones. Esta semana hemos conocido el panel de Funcas, que agrupa las previsiones económicas de buena parte de los principales servicios de estudios económicos, y lo que nos dice es que va a haber el PIB español va a entrar en terreno negativo en el cuarto trimestre y va a
rozar prácticamente el lado negativo en el tercer trimestre, es decir, a poco que las cosas se tuerzan más de lo previsto, a poco que el consumo o la inversión empresarial se contraiga más de lo previsto este otoño, la economía española entraría en terreno negativo en el tercer trimestre y bueno, pues como dicen la literatura económica, para que haya recesión tiene que haber 2 trimestres de crecimiento negativo consecutivo. Esa realidad, por desgracia, puede producirse en el segundo tramo del año y bueno, pues es bastante probable que nos comamos las uvas con la economía española en recesión. Ojalá y nos equivoquemos y la realidad sea distinta, pero bueno, en principio, al menos los economistas piensan que el viento va a soplar en esa dirección. Pues ojalá no se cumplan esos peores pronósticos, pero es cierto que tenemos unos meses por delante bastante moviditos y aquí estaremos cada domingo para comentar la actualidad económica, más necesario que nunca, con Juan Delgado, redactor jefe de Economía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y ya lo saben, pueden leer la columna semanal de Juan Delgado y todos nuestros contenidos los tienen disponibles en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.